Venga, Roberto, Marina, ¿listos? Listos. Perfecto, gracias. Hola, pues una vez más, muy buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan en este día tan especial que vamos a llevar a cabo el Unpack Online, denominado Films Plásticos, más que solo una cubierta para el invernadero. Factores clave que involucran la selección de un plástico para la agricultura protegida y las tecnologías de sombreo. Para este evento que hicimos en coordinación con nuestro socio proveedor Excalibur, tenemos a dos invitados especiales que son muy conocidos en nuestra industria. El primero de ellos es Roberto Farfán y Marina Salinas. Seguramente los han encontrado, si no en sus propias empresas, en algunos de los eventos de la industria, en los más importantes, por supuesto, ¿no? Bienvenidos. Me voy a permitir presentar primero a Roberto Farfán y después le voy a pedir a Santiago Beltrán, que está aquí en representación de Excalibur, que nos presente a Marina Salinas, por favor. Roberto es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una maestría en agronegocios por la Universidad de La Salle Bajío, así como un posgrado en alta dirección de empresas agroalimentarias y el arte de la negociación. Ambos posgrados por el IPADE. Tiene diversos diplomados enfocados a la producción en ambientes protegidos en el CEICOR. Cuenta con más de 20 años de experiencia en agricultura protegida, en la producción y dirección de proyectos de baja, media y alta tecnología, en áreas de producción de plantas, producción de tomate y pimientos, en áreas de empaque. Además, cuenta con mucha experiencia en la comercialización y exportación de productos de invernadero en Estados Unidos y Canadá. Actualmente es el representante de IFEL Plásticos para México y el sur de Estados Unidos. Te damos la bienvenida, Roberto, aunque estés un poquito de incógnito. Adelante, Santiago, por favor, preséntate. Claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Pues mira, además de una excelentísima amiga, una gran persona, Marina Salinas es licenciada en Hotelería y Turismo. Ella es egresada de La Salle en Bajío. Cuenta con una maestría en Dirección de Negocios por la Universidad UCO Mondragón y un diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales por el Tecnológico de Monterrey. Con una década de experiencia en la industria de la horticultura protegida, ha desarrollado el puesto de gerente de ventas en asesores de invernaderos, casi 9 años, especializándose en más de 25 marcas de insumos para invernaderos. Y actualmente está representando en América Latina la marca Lumiforte, en particular la línea Sutlac. Y ella está especializada en temas de sombreo y manejo de la luz. Nos estará apoyando con ese tema. Entonces, muchísimas gracias, Marina, por tu apoyo. Gracias, Santi. Venga, entonces, si estamos listos, Roberto, take it away. Sin mayor preámbulo, Roberto, adelante, por favor. Hola, buenos días. Disculpen, no sé qué pasa con la cámara. Yo sí me puedo ver, pero creo que no me están viendo en la transmisión. De cualquier forma, vamos a dar inicio. Ahorita voy a compartir mi pantalla Muy para bien. iniciar con la presentación. No te ves, pero te escuchamos muy bien, Roberto. Muy bien. Eso es lo bueno, no se pierden de nada. No se pierden de mucho. Me dicen, creo que ya está ahí la pantalla. A ver. Bueno, la intención de la plática es una breve plática para hablar de los plásticos y cambiar un poquito el concepto que se tiene, ¿no? Que muchas veces pensamos que es solamente una cubierta para los invernaderos, para los macrotúneles, pero esto va más allá y esa es la importancia de hablar del plástico. ¿Por qué? Porque trabajamos con plantas y más allá de que tengamos una buena variedad, una buena semilla, un buen fertilizante, un buen grower o un invernadero muy tecnificado, las plantas trabajan en base a fotosíntesis, trabajan en base a la luz. Entonces, la calidad y la cantidad de luz que nosotros le aportemos al cultivo, depende del cultivo, depende de la zona, nos va a dar el éxito en la producción. Es por eso
que el tema de los plásticos no puede ser un tema secundario. Vamos a tratar de hablar lo más breve posible, pero sí entender los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para poder elegir un buen plástico. Como les decía, esto inicia con la fotosíntesis. Voy a hacer una mención rápida de esto para no llevar mucho tiempo. Este es el mecanismo general, cómo trabajan las plantas. Agua, luz, son organismos autótrofos. Eso quiere decir que son organismos que tienen su propia, que generan su propia energía, su propia alimentación a partir de la luz. Y es por eso que necesitamos elegir bien el cómo va a ser ese filtro de luz a través del plástico del invernadero. Como repaso general, la fotosíntesis pues es el proceso en el cual la planta transforma la energía lumínica en energía química, genera glucosa y eso nos hace lo que es la energía que hace funcionar el mecanismo de la planta, ¿no? Los organismos verdes, pueden ser tallos, pueden ser hojas, principalmente las hojas son las que realizan la fotosíntesis en el cultivo o en las plantas. Aquí hay dos partes, a manera de repaso general, que son la fase luminosa, la fase oscura, que es donde se realiza la fotosíntesis. La fase luminosa, que es la planta atrapa los fotones, los convierte en energía química y hace el resto del proceso en el mecanismo de la planta, ¿no? Hay otra parte que es la fase oscura, que no quiere decir que se haga en la noche, sino que no depende de la luz para seguir el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué es esa parte de la parte oscura? Es cuando ya se lleva el proceso químico de la fotosíntesis, ¿no? A manera general, primero, la parte luminosa es la captación de los fotones, los atrapan los organismos que tienen clorofila en la planta, y la parte oscura, que ya no depende de la luz, es cuando esa energía se empieza a transformar en energía química y la transporta a los diferentes organismos de las células de la planta, ¿no? No quiero entrar mucho en este detalle, pero sí es importante como contexto de hablar de que el plástico no es solamente una cubierta para el invernadero. La luz que es, pues está compuesta de fotones, es una onda electromagnética que en el particular caso de la planta se llama radiación par, que es la fotosintéticamente activa, que es la que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis. El rango de luz de la radiación par es muy similar a la radiación de la luz visible que nosotros vemos. ¿Qué es un fotón? Pues es una pequeña partícula portadora de radiación en este rango electromagnético que ahorita vamos a ver unas gráficas para quienes no estén familiarizados con este tema de la radiación lumínica. Son organismos que no son, más bien son partículas que no tienen masa ni carga eléctrica y pues prácticamente un fotón se mueve a la velocidad de la luz. Esa es la velocidad de la luz, es una partícula que está en constante movimiento. Como les decía, la luz incolora, la que esta es blanca, nosotros la vemos así, pero está compuesta de todo el rango de colores, básicamente lo que vemos en el arco iris. Cuando nosotros vemos el arco iris, prácticamente es un prisma que está atravesando la luz mediante las gotas que podemos ver a veces en ventanas, en reflejos o en un prisma, como vemos en la imagen, y vemos esa descomposición de la luz blanca a los diferentes rangos de luz y los diferentes rangos de colores. Aquí empezamos a ver lo que es el espectro electromagnético y es aquí donde empezamos a aterrizar ya el tema de cómo funciona la luz dentro del plástico y dentro del invernadero para el cultivo o para las diferentes plantas. Aquí vemos la longitud de onda de los diferentes colores y cómo se van moviendo. Entre más corta sea la onda, más energía tiene la longitud de onda o el color. Aquí vemos otra imagen donde nos representa la longitud de onda de cada color. Y esta es la radiación par, que es la fotosintéticamente activa. Este es el rango de luz que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis.
que va de los 400 a los 700 nanómetros. Y después viene el rango infrarrojo y el rango ultravioleta en los extremos. Aquí hacemos una pequeña comparación de lo que sería la longitud de las ondas con algunas estructuras que van desde edificios hasta átomos o núcleos, en el caso de los rayos X. Toda esta longitud de onda van ondas de microondas, rayos X, la luz visible, ondas de radio, rayos gamma. Esto es lo que les comentaba ahorita, el Wi-Fi. Y aquí podemos ver el espectro visible que les comentaba de los 400 a los 700 nanómetros, que son el color de luz que utilizan las plantas. La intensidad de la luz influye en la absorción de nitrógeno, son algunas de las funciones más particulares. Digo, todo interviene en el funcionamiento de absorción de nutrientes, absorción de agua, ¿cómo se llama? La generación de las estructuras de la planta. Y es por eso que el rango de luz de la luz fotosintéticamente activa nos da diferentes actividades en la planta. Un dato particularmente importante a la hora de elegir los plásticos es el rango de luz para organismos de control biológico o polinizadores. Si nosotros tenemos un plástico que tenga un bloqueo, por ejemplo, de luz ultravioleta, los abejorros o algunos otros insectos de control biológico no van a poder ver. Es como si nosotros nos metiéramos a un cuarto oscuro. A mí me tocó una mala experiencia con un plástico que tenía bloqueo ultravioleta. Nosotros teníamos un cultivo de tomate y los abejorros no trabajaban. Los abejorros tendían a irse hacia las mallas, eh, perdón, hacia las ventanas porque es donde veían luz, pero no atendían el cultivo, no visitaban las flores, necesitaban ese rango de radiación. Y lo que pasaba es de que ese plástico en particular tenía un bloqueo de luz ultravioleta que no le permitía a los abejorros ver. Los abejorros ven en un rango un poquito más abajo de la luz visible, empiezan a ver a partir de los 300 nanómetros hasta los 600, que ya es parte de la luz visible, pero simplemente necesitan un rango de luz ultravioleta para poder ubicar las flores, en este caso del cultivo de tomate. Ahí vemos un abejorro polinizando y vemos una gráfica de cómo es la visión humana y cómo ven los abejorros. Perdón, se me está moviendo. Ok, entrando al tema de la cubierta plástica. El tema de usar cubiertas plásticas nos ha permitido tener diferentes ventajas, desde tener protección contra lluvias, contra granizo, contra polvo, contra plagas. Pero además de eso, se ha venido desarrollando tecnología que nos permite tener cierto tipo de radiación dentro del invernadero. Puede haber bloqueo, como les decía, de algunos rayos, como son los ultravioletas. Puede haber manejo de radiación infrarroja. Puede haber plásticos de mucha transmisión. Vamos a ver ahorita un concepto de que es luz directa, luz difusa. Entonces se ha venido desarrollando más allá de una cubierta plástica. Esto porque los diferentes cultivos necesitan diferentes rangos de luz, diferentes temperaturas, diferentes condiciones. Hay opciones para cultivos de verano, para cultivos de invierno, y que luego se vienen complementando con tecnologías, como lo vamos a ver más adelante con Marina, en la cuestión de la pintura de invernadero. Básicamente con un plástico de invernadero, ¿qué buscamos? La protección contra plagas, contra lluvia, contra granizo, polvo, pero también el manejo de la temperatura y el manejo de la luz. En el proceso de fabricación de plástico, son torres muy, muy grandes. Les voy a explicar brevemente cómo es esto. Son torres donde se manejan
la materia prima entra a una parte que son los estructores. Estos estructores lo que hacen es derretir la materia prima, la funden, entran a una temperatura de 200 grados centígrados y entran a una especie de tornillo donde mediante una tolva se viene recibiendo la materia prima, se funde y ese tornillo lo va a ir soplando en un aro que va a formar una burbuja. La altura de esa burbuja es la que nos va a dar el grosor de la película. Esto va subiendo hasta lo largo de la torre, el plástico se va enfriando y mediante unos rodillos se va haciendo lo que es el plástico ya como tal, con las características de color, de espesor, de grosor que requiere, ¿no? Aquí ya me adelanté, les decía, no es solamente una barrera física, es un manejo de clima dentro del invernadero. Básicamente lo que nos permite es crear un ambiente controlado y un ambiente mejorado a lo que necesitamos en el cultivo. Un dato particular de las cubiertas plásticas es el efecto invernadero que nos van a dar. Esto depende de las características del plástico, de los aditivos que se hayan utilizado para fabricar el plástico y que nos va a dar la termicidad eh, de acuerdo a cada una de las características que busquemos, ¿no? El efecto invernadero como tal lo podemos lograr con cualquier, ¿cómo se llama? Con cualquier cubierta en cierto grado, pero ya hablando del tema de plásticos agrícolas, hay una característica que básicamente nos va a decir si la termicidad es baja, media o alta. Esto es importante que lo tomemos en cuenta cuando nosotros estamos empezando a elegir el plástico para nuestro invernadero. Tenemos que tomar en cuenta si es un cultivo de verano, si es un cultivo de invierno, si son flores, si es un cultivo como el pimiento, que es más sensible a la luz, si es un cultivo, un tomate. O sea, son varias características que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir el plástico, pero en el tema de la termicidad nos va a determinar desde el costo de gas que podemos tener si elegimos bien el plástico o también si lo elegimos más que puede ser mayor, hasta el desarrollo y el comportamiento de nuestra planta, porque puede ser un desarrollo vegetativo, un desarrollo generativo y no solamente el manejo nutricional o de la luz, sino que también el efecto invernadero nos va a dar esa característica en la planta, en el cultivo. Y lo que buscamos nosotros es un balance entre esas dos para tener una buena producción. Básicamente el efecto invernadero que es la capacidad del plástico de guardar energía que pasa a través de él, la energía infrarroja, guardarla en cierto tiempo. Si es un efecto invernadero de baja termicidad, no va a tener esa alta capacidad para guardar la energía. Si es un efecto invernadero de un plástico de termicidad alta, eso quiere decir que va a tener una capacidad grande para guardar esa energía dentro del invernadero. Aquí está el concepto de termicidad que les comentaba hace un momento. Cuando nosotros tenemos en una ficha técnica del plástico, un plástico que va a un efecto invernadero del 50-60%, estamos hablando que es un plástico de baja termicidad. Cuando tenemos un 60-70%, más bien un 70%, es un plástico de media termicidad y más allá del 80% de efecto invernadero son plásticos de alta termicidad. Después en los plásticos tenemos lo que son las propiedades ópticas, la transmisión total de la luz directa, la luz difusa, la transmisión de luz ultravioleta y dentro de la transmisión ultravioleta lo que es los rayos UVA y UVB, que básicamente son los dos rangos en los que se difiere la luz ultravioleta. Aquí vemos un diagrama que nos muestra cómo es el comportamiento de la radiación cuando es directa y cuando es difusa. Básicamente, ¿qué es? Los rayos de luz atraviesan el plástico y si es luz directa,
nosotros vamos a ver sombras dentro del invernadero. Ese efecto nos dice que los rayos están pasando básicamente de la misma forma en la que las recibimos afuera del invernadero. Son rayos que atraviesan y no tienen una difusión. Cuando nosotros tenemos un plástico difuso, dependiendo del grado, pero vamos a ver que esas sombras se difuminan. Eso quiere decir que los rayos cuando atraviesan el plástico empiezan a rebotar en diferentes direcciones. Realmente no es un plástico difuso mejor que un directo o viceversa. Tampoco es un directo mejor que un difuso. Depende, como les decía hace un momento, de lo que queramos hacer. ¿Qué es qué temporada tiene nuestro cultivo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro manejo para poder seleccionar? Por ejemplo, un plástico difuso en un cultivo de invierno, si es tomate, a lo mejor no es la mejor de las opciones. ¿Por qué? Porque la planta va a tender a hacerse más vegetativa, va a ser un plástico que va a ser un cultivo que se va a tardar un poquito más en su desarrollo y un plástico con una transmisión de luz directa, en el caso del tomate, va a ser más beneficioso en el tema de un cultivo de invierno. Un plástico difuso puede ser mejor opción para un cultivo de verano. Entonces, dentro de todos los factores que les voy mencionando, es ahí donde vamos haciendo una recolección de los datos para determinar cuál es el mejor plástico de acuerdo a lo que queremos hacer. Aquí vemos una comparativa de diferentes plásticos con diferentes grados de difusión y cómo se ve la transmisión de la luz, cómo se difusa de cuando la luz va atravesando el plástico. Prácticamente, digo, el polietileno es el ingrediente principal de los plásticos. Hay otros aditivos, entre estos el EVA, que es el etilacetato de vinilo, que son los que le dan la propiedad térmica al plástico. Los diferentes aditivos que se usan en la fabricación de los plásticos nos determinan la termicidad, nos determinan la transmisión, la difusión, las propiedades mecánicas del plástico, la resistencia a los químicos. Entonces, eso también es importante a la hora de ver el plástico. Muchos de los productores que compran los plásticos no se toman el tiempo para poder analizar realmente las fichas técnicas y eso puede determinar en gran parte el comportamiento del cultivo y lo que vayamos a lograr de cosecha. Las propiedades mecánicas que vienen en todas las fichas de los plásticos en las fichas técnicas que son, por ejemplo, la tracción a la rotura, el elongamiento a la rotura, la prueba de desgarro, la prueba de dardo, son importantes que las veamos. Por ejemplo, si yo estoy en una zona de alta incidencia de granizo, la prueba de dardo puede ser una prueba determinante para mí, para ver la resistencia que va a tener mi plástico. Si estoy en una zona de altos vientos, la prueba de rotura o de elongación van a ser determinantes para mí. Entonces, al momento de yo poder tener diferentes fichas técnicas de diferentes plásticos, es un factor determinante para que yo pueda elegir el mejor plástico para mí. En el caso, por ejemplo, de la elongación a la ruptura, vamos a ver que esto en las fichas técnicas viene como MD y TD. Esto básicamente es la dirección en la que se fabrica el plástico, es la resistencia que tiene el plástico a lo largo y a lo ancho. ¿Por qué está expresada en un porcentaje? Porque eso nos va a decir la cantidad de veces que el plástico se puede estirar hasta antes de que se rompa. Un ejemplo al momento de leer esto en la ficha técnica es que si la parte del elongamiento a la ruptura nos dice que está al 800%, quiere decir que ese plástico, desde su medida original, si mide 10 centímetros, se va a romper hasta que supere los 80 centímetros.
Son características, como les decía, que depende si estoy en una zona de lluvias, de viento, de granizo, debo de tomar en cuenta para elegir bien el plástico. Los plásticos multicapa. Hace unos años era muy frecuente ver que eran plásticos bicapa, luego tricapa, luego pentacapa. Ahorita hay plásticos pentacapa, heptacapa y unos con 8 capas. ¿Qué determina esto? No es precisamente una carrera a ver qué compañía le pone más capas al plástico o qué plástico te ofrece más capas. Esto al final es la cantidad de aditivos y de mezclas que se pueden hacer en la fabricación de los plásticos. No necesariamente un buen plástico va a tener 8 capas y no necesariamente un plástico de 5 capas es menos tecnología o menos capaz que un plástico de 8 capas. Eh, Aquí, como les decía, es ¿qué estamos buscando? Si es un plástico, por ejemplo, para macrotúnel, no se toman en cuenta muchas veces las mismas características de un plástico de invernadero, porque en el macrotúnel se busca un plástico que igual tenga una buena transmisión de luz, que a lo mejor las propiedades térmicas no son de la misma importancia que en un invernadero, pero buscamos mucha resistencia, mucha durabilidad en el macrotúnel, porque es un plástico que está más expuesto a la fricción mecánica, a condiciones meteorológicas, a movimientos de la misma estructura del macrotúnel. Entonces va a ser un plástico que va a tener una tendencia a buscar mayor resistencia que lo de un invernadero. Entonces ahí es donde a lo mejor un plástico de 3 capas o de 5 capas va a ser bueno para el macrotúnel. Y no necesariamente quiere decir que es un mal plástico. En un invernadero, un plástico de 5 o de 7 capas que tiene mayores aditivos, que me incluye aditivos de antigoteo, anticondensación, termicidad, eh, difusión de la luz, resistencia a agroquímicos como lo son el azufre, el cloro. Entonces esa posibilidad de los diferentes aditivos también me lo está dando la cantidad de capas y de mezclas que yo puedo hacer. Yo les mencionaba ahorita lo que son las condiciones de resistencia a los químicos. Estos principalmente son químicos que se utilizan en la producción agrícola. Por ejemplo, el azufre es muy utilizado en la producción orgánica. El cloro está siendo muy utilizado en general, sobre todo para los productores de tomate, para la desinfección de pisos, estructura o del mismo plástico. Y resistencia al fierro, que básicamente es eh, si hay alguna condición de la estructura que esté generando óxido, eh, ese óxido es realmente el que va a dañar el plástico, no es porque el fierro como tal, al contacto con el plástico, vaya a causar un daño. Estos 3 elementos son los que más comúnmente se incluyen en una ficha técnica de plástico y realmente son las condiciones ácidas que genera cada uno de los 3 elementos los que van a afectar la condición del plástico y los que pueden acelerar el deterioro de las características físicas de la cubierta plástica. Hay que tener mucho cuidado con los elementos que se están utilizando actualmente para la desinfección y el lavado de los invernaderos. Eh, Desde el cloro, como les decía, las sales cuaternarias, es muy importante que puedan revisar el pH de las soluciones, que puedan revisar las fichas técnicas de las soluciones que están usando para lavar y desinfectar, porque eso, independientemente de la marca de plásticos que usen, tiene efectos negativos tanto para la cubierta de plástico como para otras estructuras, como puede ser la misma estructura del invernadero, el ground cover, las canaletas. Al final, el cloro es un elemento muy abrasivo y son condiciones que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en las estructuras de riego, deterioran rápidamente. Incluso quien llega a desinfectar, por ejemplo, los clips de tutoreo con cloro, pues esos clips van a durar menos de lo que normalmente durarían. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta desde la aplicación del azufre, las concentraciones que usan eh, y del cloro mismo también para las prácticas que llevan dentro del invernadero. Otro factor clave, pues, es la radiación. Digo, en México no hay mucho cambio en cuanto a la intensidad de la radiación,
pero eso también aquí vemos en un mapa, lógicamente las zonas que están más marcadas, más coloradas, son las que tienen más intensidad de radiación. Los plásticos están expuestos todo el tiempo a esa radiación y en las zonas de más alta radiación, como lo es México, la duración de los plásticos pues es menor. Podemos tener un plástico a lo mejor que en México te dura 3 años y en Canadá te está durando 4 años o hasta 5 años. Y eso principalmente también es por la exposición a la radiación. Aquí vemos un diagrama que nuevamente nos explica cómo es el efecto invernadero. Los rayos atraviesan a través del plástico. En este caso, el diagrama es un invernadero eh, de cubierta rígida, pero es el mismo concepto. Algunas sugerencias sobre los plásticos es pues el mantenimiento, ¿no? Eh, es muy importante que nosotros hagamos un monitoreo de luz. No me voy a equipos muy complicados. Simplemente si nosotros tenemos el hábito de hacer una bitácora con el monitoreo de luz, con un luxómetro, estar pasando nosotros periódicamente, ya sea cada mes, cada 2 meses, pero que sí sea periódicamente para monitorear nuestra luz, nosotros vamos a darle valor a ese plástico. Aquí podemos ver una fotografía, ahorita vamos a ver un video. En ese invernadero estaban lavando los plásticos. Muchas veces nosotros tenemos una alta tecnología en el plástico, elegimos el plástico ahora sí que el más caro, el de más tecnología, pero no tenemos cuidado en el mantenimiento. Me ha tocado ver muchos plásticos que están cubiertos de polvo. El plástico genera estática, es muy fácil que polvo fino se vaya acumulando y entonces no le sacamos ese provecho. Volvemos al mismo tema de la fotosíntesis. Si nosotros tenemos un buen plástico pero cubierto de polvo, no va a tener el mismo provecho. Entonces, una sugerencia es dar ese monitoreo de luz. Hay una práctica muy común que es la del pintado de los plásticos para regular la temperatura y la luz. Es importante que usemos pinturas específicas. Es muy común usar el blanco de España, pero es un producto que nos da una reducción de luz muy diferente, da un sombreo sin transmisión de calidad de luz y es difícil de quitar de los plásticos, ¿no? Si tenemos doble capa, cuidar el inflado, hacer las reparaciones adecuadas en tiempo. Aquí vamos a ver un video de cómo están lavando el plástico. En este caso estaban usando un jabón, no es cloro, es simplemente un jabón para poder hacer la limpieza del plástico un poquito más rápida. Y si ustedes ven en este video, en esta parte se ve como si se alcanza a ver la parte interior del invernadero. Y ahorita en un momento van a ver la diferencia de donde estaba aún sin lavar. No se ve el invernadero, entonces ahí no hay transmisión de luz. No se ve el interior, ahí se ve la capa de polvo y lógicamente eso es menor radiación hacia el cultivo y eso se traduce en kilos. Hay una parte que les recomiendo hacer, sobre todo en invierno lo van a ver. En invierno el sol está muy clavado de forma angular hacia el sur. Y si ustedes caminan su invernadero, es muy frecuente que en el sur o en ese lado donde se clava el sol van a ver más tamaños. He ahí la importancia y de cuánto afecta la cantidad de luz del cultivo si lo comparan con el otro lado donde no está recibiendo luz. Tienen mejor maduración, tienen más tamaños, tienen más cosecha. Entonces eso quiere decir que la luz influye importantemente. Aquí hay algunas estructuras de plástico como macrotúneles, donde podemos ver las diferentes aplicaciones, invernaderos. Realmente no hay un límite en la producción en el tipo de cultivos que se utilicen para invernadero. O sea, me ha tocado ver mangos dentro del invernadero, vainilla, higos. O sea, hay diferentes aplicaciones dependiendo de la zona
dependiendo del cultivo y dependiendo de lo que queramos hacer. Y en este caso hay calabazas, espárragos, uno de los plásticos con alta transmisión de luz. Invernaderos plásticos para solarizar, o sea, no solamente las cubiertas, sino también hay plásticos que nos ayudan a la desinfección ecológica de los suelos. Aquí hay otra aplicación de los plásticos. En este caso es un acolchado biodegradable. Este tipo de acolchados, pues lo que nos permiten es eliminar mano de obra para retirar el plástico. Son eh, opciones agrícolas de más tecnología. En este caso están hechos a base de almidones y lo que hacen es de que los microorganismos del suelo lo toman como alimento y al cabo de un año el plástico termina degradado. Entonces, por un lado, es una opción que ayuda ecológicamente y por el otro lado, económicamente también ayuda porque estamos reduciendo la mano de obra que se necesita al final de la temporada y ya no eliminamos el acolchado, sino que lo integramos al suelo y se degrada ahí. Mucho de lo que es esta plática, quiero ir cerrando para darle paso a Marina en el sentido de que tomemos el tiempo de poder ver bien lo que necesitamos en nuestro cultivo y no tomar el plástico como una sola cubierta plástica. En el caso mío, que represento a IFEL, estoy a la disposición, estoy a la orden. A mí me gusta platicar mucho con los productores en el sentido de ver cuáles son sus necesidades, su temporada, su cultivo, qué han hecho eh, para poder llegar a ese plástico adecuado. O sea, no hay una receta que se pueda homogenizar en todo el país. Los productores son diferentes, el clima, las altitudes, las temporadas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta todos esos conceptos mínimos que tienen las fichas técnicas, leerla, ver bien cada uno de ellos, como les decía, las propiedades térmicas, ópticas, mecánicas, de resistencia de químicos y elegir el mejor plástico en base a eso. Por mi cuenta es todo y le doy paso a Marina. Muchas gracias, Robert. Bueno, pues buen día. Mi nombre es Marina Salinas, como ya me presentaron. Yo estoy en la representación del Lumiforte para Latinoamérica y el día de hoy yo voy a hablar un poquito acerca de los recubrimientos para invernaderos que se complementan perfectamente con el tema que ya nos hizo favor Robert de compartirnos, de hablarnos más a detalle. Eh, ya estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, vamos a empezar por considerar los puntos clave. ¿Cuánta luz tengo a nivel de planta? Es decir, ¿cuánta transmisión de luz tengo en el invernadero? Una vez que ya elegiste los plásticos correctos, una vez que ya sabes qué tipo de plástico usar dependiendo de tu cultivo, de la ubicación, etcétera, como lo platicaba ahorita Robert, es necesario saber cuál es la cantidad de luz que tengo a nivel de planta. Esto va a depender no solo del polvo que comentaba ahorita Robert, sino de la edad del plástico, por ejemplo. ¿Cuál es la máxima cantidad de luz que mi cultivo necesita? Este es un punto bien importante porque en base a eso vamos a tomar todas las decisiones. ¿Cómo manejo el exceso de luz y la temperatura en el invernadero? Bueno, ya tenemos los plásticos correctos, ok, ahora no tenemos una temporada, una temperatura estable todo el tiempo, sino que tenemos variaciones. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero no es que tengamos la misma cantidad de luz todo el año, sino que va variando dependiendo de la temporada. Y entonces es que tenemos que tomar decisiones, y no solamente en cuanto a los materiales de sombreo que vamos a ocupar, sino a otros métodos para poder hacer más amigable la temperatura dentro del invernadero, como tener ventana, las mallas adecuadas con el paso de aire necesario y otros métodos que se pueden tomar como foggers para refrescar el invernadero, ¿no? Todo esto se complementa, no es que solamente el sombreo nos vaya a dar la temperatura que buscamos. Eh,
Sensores de luz par dentro y fuera del invernadero. Esto es una recomendación para todos los growers, ya que estamos acostumbrados en México normalmente a medir lo que son los joules. Está bien, nos da un parámetro adecuado, pero con este estamos midiendo todos los espectros de la luz. La recomendación es tener sensores de luz par, tanto dentro como fuera del invernadero, para tener el porcentaje real que estamos perdiendo de la luz que necesita nuestra planta para hacer la fotosíntesis, como ahorita ya nos platicó Robert de la fotosíntesis. Teniendo estos parámetros, entonces podemos tomar decisiones de sombreo en base a la cantidad de luz que mi planta necesita. Y bueno, ya teniendo estos valores, vamos a hacer esa transmisión de estos valores durante toda nuestra temporada para tener un plan de sombreo. Entonces, bueno, estos son los puntos que debemos considerar. Esta es una gráfica de la luz durante el año en México. Estamos hablando de que los meses donde tenemos mayor luminosidad son más o menos de enero hasta agosto. Y en esta temporada es donde tenemos que tomar las decisiones de sombreo. Esto, como nos platicaba ahorita Robert, solamente para reforzar un poquito, es la cantidad de luz que tenemos disponible. Toda esta línea blanca es la que nuestra planta necesita para hacer la fotosíntesis, y solamente esta, donde está el ojito, es la luz visible para nosotros, para los humanos. Nosotros tenemos una cantidad máxima de luz durante la temporada. Esta es una gráfica de Holanda. Para México es diferente, pero más o menos es el mismo principio. Y tenemos una máxima cantidad de luz que necesita mi cultivo. A partir de aquí, ya tenemos demasiada luz. Entonces empezamos a tener problemas de estrés, de calidad, de temperatura dentro del invernadero, etc. Y esta es la cantidad de luz, la parte verde, aprovechable para nuestra planta. Arriba de eso ya es un exceso y entonces empezamos a tener problemas. Es donde tenemos que empezar a tomar decisiones de sombreo. ¿Por qué sombrear? Bueno, nuestro cultivo necesita tener las condiciones adecuadas. Tenemos que buscar reducir el calor, refrescar el invernadero para que la planta sea más productiva, que se mantenga la calidad del cultivo. Tenemos reducción de luz, previene quemaduras y exceso de calor en la planta. Y lo que no va directamente relacionado con el cultivo es que extiende la vida útil de nuestros plásticos. Justo lo que platicaba ahorita Robert, si nosotros tomamos decisiones de plásticos adecuados y tomamos decisiones de sombreo adecuado, de materiales de sombreo adecuado, podemos hacer que nuestro plástico tenga más tiempo sus propiedades ópticas y sus propiedades mecánicas. Y además logramos que nuestros trabajadores trabajen en mejores condiciones, con un clima más templado dentro del invernadero. Tenemos diferentes tipos de recubrimientos, los que nos van a dejar pasar la mayor cantidad de luz, pero van a reducir los infrarrojos cercanos, que son los que dan el estrés y la temperatura. Y tenemos recubrimientos que son muy estables con todos los espectros de la luz. Es decir, vamos a poder manejar el sombreo en todos los espectros de la luz, desde la UV, la luz par, hasta los rayos infrarrojos cercanos, dependiendo de las condiciones que tenemos, dependiendo de la estructura de nuestro invernadero, si tenemos pantalla, si tenemos capa doble, si tenemos plásticos difusos, si tenemos, dependiendo de eso vamos a tomar la decisión de qué tipo de recubrimiento vamos a utilizar y en qué temporada. También vamos a hablar de los métodos de aplicación. Esto es también un tema muy importante. Tenemos la aplicación manual, que es lo más común que se usa en México. Con esta aplicación tenemos una cobertura muy amigable. Se necesita la mano del hombre para hacer la aplicación y va a depender de la habilidad de la persona cómo va a quedar la aplicación o la cobertura o la uniformidad. Como ustedes pueden ver en la aplicación manual, se va escurriendo y todo el residuo se va a la canaleta. En esta aplicación se requieren dosis con mayor cantidad de agua. Siempre la dosis del sombreo debe ser la misma, es decir, no importa el método de sombreo, la dosis de pintura que vamos a utilizar debe ser la misma sin importar el método. Lo que va a variar es la cantidad de agua.
El agua solo es un método de transporte que se va a evaporar. Tenemos la aplicación manual, esta la vemos muy poco en México, es una aplicación que ya viene con la estructura del invernadero. Y bueno, es una aplicación como fácil y amigable, pero también hay que prevenirlo desde que mandamos a hacer el invernadero, y normalmente es para invernaderos de cristal. Como les digo, tenemos muy poquitos en México. Y tenemos el método de la aplicación con dron. Este cada vez es el método más novedoso, más tecnológico, porque es un método en el que vamos a desperdiciar muy poquito. La dosis se reduce bastante, la cantidad de agua, y no se requiere de la mano del hombre, ¿no? Es una aplicación que es quizás más uniforme dependiendo de la habilidad del piloto. eh, y si utilizamos las pinturas correctas, podemos utilizar las diluciones hasta 1 a 1, es decir, 1 litro de pintura con 1 litro de agua. Si usamos las pinturas correctas, no vamos a dañar bombas, no vamos a tener que hacer diluciones complicadas, no vamos a tapar los aspersores, etcétera. Y con el dron queda una cobertura más como punteada, pero de igual manera queda muy bien, ¿no? Si se hace correctamente. Y bueno, ahora vamos a hablar de la limpieza. Cuando llegamos al invierno, lo que buscamos es más claridad. Entonces ya tenemos nublados, ahora necesitamos que los plásticos estén limpios. Si nosotros usamos pinturas de alta tecnología, podemos tener una limpieza adecuada sin perder las propiedades ópticas de los plásticos. Es decir, no se requiere tallar los plásticos. La recomendación es que no se tallen. Como platicaba ahorita Robert, los plásticos, lo más valioso de los plásticos de alta gama, como los de Eiffel, que ahorita comentábamos, tienen bastantes aditivos que nos van a dar las propiedades necesarias. Si nosotros tenemos un cultivo de tomate, muchas veces buscamos la mayor transmisión de luz. Con pintadas y despintadas, tallando, estamos perdiendo esa transmisión de luz a lo largo. O si tenemos pimientos, buscamos difusión. Es lo mismo, se van haciendo opacos. Si nosotros usamos las coberturas adecuadas de alta tecnología, podemos tener un pintado y un despintado amigable, de tal forma que no tenemos que tallar los plásticos. Para mayor información, bueno, ya pueden platicar conmigo o con mi distribuidor, que es Excalibur. Aquí está en línea Santiago, o cualquier representante de Excalibur, y los podemos asesorar para cualquier tema de diluciones, de aplicación, de despintado. Pero sí estamos hablando que deben de ser recubrimientos 100% amigables con nuestros plásticos, de tal forma que podemos preservar las cualidades ópticas y mecánicas por más tiempo. Y bueno, estas son las preguntas más frecuentes. ¿Cómo elegir el plástico correcto? Bueno, ahorita Robert ya nos explicó un poquito, dependiendo del cultivo, dependiendo de la temperatura, dependiendo de las propiedades como tal de la estructura del invernadero. ¿Por qué tengo que pintar si mi plástico ya tiene las propiedades que necesito? Bueno, lo que platicábamos ahorita, en México la luz no es que sea constante todo el año, sino que vamos a tener variaciones, y dependiendo de eso vamos a tomar esas decisiones de pintar. ¿Cuándo debo pintar? Cuando ya tenemos un exceso de luz o de intensidad lumínica o de temperatura. Muchas veces es necesario reducir temperatura, pero no luz. Ok, tenemos los recubrimientos adecuados para eso. Y muchas veces hay que reducir luz y temperatura. Bueno, entonces hay que tomar la decisión de qué tipo de recubrimiento usar. ¿Cuándo debo limpiar? Cuando ya tenemos falta de luz. ¿Y qué método de aplicación debo usar? Esta es una pregunta muy común que más frecuentemente me hacen. La respuesta sería, realmente es dependiendo de lo que tienes disponible, si tienes mano de obra disponible, si no, si tienes el dron disponible, y también de cómo queda, porque no queda igual. No es lo mismo pintar de manera manual, donde va a quedar de una forma como más uniforme dependiendo de la mano del aplicador, que pintar con un dron, donde va a quedar más punteado. Definitivamente las dos pueden quedar muy bien si tenemos al piloto o a la persona adecuada y si pintamos con las dosis adecuadas.
Y bueno, por mi parte es todo. Básicamente era complementar la parte de que los recubrimientos para invernaderos van de la mano con el tema de los plásticos. Es el tema del manejo de la luz, que hoy por hoy pues es un tema muy crítico para tener el cultivo en óptimas condiciones y tener los resultados que buscamos en cuanto a calidad y kilos de producción. Y pues ya, los dejo con Santi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Pues yo creo que podemos dar parte a la sección de preguntas y respuestas. En la parte inferior de su pantalla, en el Zoom, van a ver el Q&A, el botón que es especial para poner sus preguntas y irlas atendiendo con orden. Si quieren usar el chat, adelante, también las vemos allí. O levanten su mano, y les podemos abrir el micrófono para que puedan interactuar, aquí con nuestros ponentes. Entonces, cualquier duda, ahí por favor háganoslas llegar. Santi, nos habían preguntado previamente si vamos a compartir las presentaciones de los conferencistas. Si vamos a poder Pues seguro, compartir. Roberto, Marina, ¿cómo la ven? ¿La ¿Qué creen? mandamos? Es muy, sin ningún problema, o sea, yo se las puedo compartir, yo creo que también Robert, el tema es que tienen videos, están pesadas, entonces yo de hecho no se las pude mandar a ustedes, es un poquito complicado, pero cualquier información que necesiten, igual les dejo mi correo y mi teléfono en el chat, Ujú, yo no lo puse ujú, en la presentación como Robert, sí, pero les puedo mandar la información que necesiten ya específicamente dependiendo del caso, dependiendo de la ok, situación de cada quien. ok, perfecto. Sin problema, les Gracias. comparto la presentación. Yo también había puesto unos videos, de hecho no pude mostrar muchos videos porque se hizo muy pesado, pero les mando la presentación en un PDF y ya cualquier mayor detalle, ahí vienen mis datos para poderlos atender. Ah, perfecto. Sí, se puede hacer una versión más ligera, o sea, sin videos o algo más ejecutivo para envío a los participantes o a las personas que se inscribieron y que por alguna razón no se pudieron conectar, ¿no? Gracias. ¿No hay preguntas? Muy claro todo. También comentarios se aceptan, ¿no? Ahí lo que guste. Marina hizo las preguntas más frecuentes, pues también. Ahí les manda saludos Valentina. Dice gracias. Gracias a ti, Gusto. Valentina, por conectarte. Gracias, Valen. Pues mira, yo creo que para ir cerrando, por lo menos de mi parte, les agradezco a AMPAC, a Excalibur, también a Marina por la participación aquí, que estuvimos aquí en contacto. El tema de las pinturas con Marina y los plásticos, Lumiforte, en este caso con Infel, eh, es un tema que también es bueno que lo manejen bien en comunicación, ¿no? Su distribuidor, en este caso de Marina, del tipo de pintura que van a usar con el plástico, como decía Marina, porque una de las preguntas más frecuentes es, ¿por qué tengo que quitar el plástico? Es simplemente la facilidad de manejar lo que tú quieres tener de luz y de temperatura en tu invernadero. Entonces, acérquense a Marina, ahí están los datos de Marina, están mis datos. Creo que ya más puntualmente los podemos atender de acuerdo a las características de su invernadero, de su producción, y poder platicar más a fondo de cómo les podemos asesorar para que tengan la mejor pintura y el mejor plástico para su cultivo. Bien, pues no hay preguntas, hay felicitaciones. eh, Esperamos la presentación por correo. Les agradecen su plática. Aquí saludos desde Campus Sur, UAA. Eh, pero no, ninguna pregunta. Entonces, si gustan, vamos cerrando. Sí. ¿Algún Bueno, comentario, Marina, antes de terminar? sí, pues también agradecerle a Lampac, agradecerle a Excalibur, a IFEL por la oportunidad. Como siempre, estoy a sus órdenes en lo que les podamos apoyar, también para todos los participantes que se unieron el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo, por la atención
y cualquier información que necesiten, pues estoy a sus órdenes. Como lo comentaba Robert, podemos trabajar bien en equipo para darles una asesoría o una solución más específica de acuerdo a las necesidades de cada uno y pues nos va a dar mucho gusto poder apoyarlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marina. Así es. Igual, muchísimas gracias. Bueno, en Sí, un correo de ahí les mandamos la seguimiento información. enviaremos las presentaciones y los contactos pues de los tres, ¿no? Adelante, Santiago, perdón por interrumpir. No, de hecho, justo iba a decir eso, ¿no? Aquí les mandamos la información y pues justo venimos llegando a la hora de webinar. Entonces, yo creo que nos podemos ir despidiendo. De verdad, muchísimas gracias y qué gustazo saludarlas, muchachas. Sí, las extraño mucho. No, nosotros a ti. Susi, dile algo a Shanti. Ay, no tengo el micro, voy a apagar el micro. Bueno, pues nos vemos en una próxima emisión de Unpack Online. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos pronto. Ahí últimamente un saludo a la Universidad de Campus Sur de la Autónoma de Aguascalientes, que me mandaron ahorita imágenes. Me dice el profesor Edgar Chávez que tienen a 100 alumnos ahí en un auditorio viendo la plática de los plásticos. Entonces esperemos que les haya servido y cualquier cosa estamos aquí a la orden. Padrísimo, muchas gracias. Bien. Saludos. Sale, pues muchísimas Hasta gracias. luego. Nos vemos. Bye. Gracias, buen día. Hasta luego. Bye. Bye bye.